Bien, y desde el comienzo de la semana, ¿no? Uno de los temas centrales son las jubilaciones, la nueva fórmula que trata de implementar el gobierno a través del DNU, que ha despertado polémicas. Incluso en el comienzo de la semana el propio vocero presidencial había hecho aclaraciones a partir de cuándo iba a regir este aumento que iban a empezar a percibir los jubilados ajustados con la inflación, después de una serie de meses, por lo menos de 2 a 3 meses, en donde esta fórmula no se aplicaba y esto producía una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en el orden del 50% por la inflación acumulada. Aunque no deja de ser una manera positiva de empezar a actualizar las jubilaciones que venían retrasándose en su actualización con una fórmula anterior que no estaba siendo muy útil, al contrario, era muy criticada. Le vamos a preguntar a una abogada previsionalista, especialista como María del Carmen Basteiro, que ya está conectada con Puntal AM, para que nos explique esto, y por supuesto le agradecemos el contacto con Puntal AM. María del Carmen, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos a explicar esta aplicación de la nueva fórmula? ¿Cuál es la diferencia con la fórmula anterior, tan criticada, y a partir de cuándo? Porque el gobierno dice, no es a partir de julio, como dice la mayoría de los medios, es a partir de abril. Después mandaron a modificar este DNU ayer porque había falta de claridad en algunas especificaciones. Entonces, se lo pregunto a usted, ¿qué interpreta? Bueno, la verdad es que el tema es difícil y tan difícil es que están todos los medios hablando y parece que no se termina de aclarar cómo es el tema. La realidad es que el método, como nuevo método de movilidad, va a regir a partir de julio. El decreto, el 274 del 2024, tiene dos aspectos. Tiene un aspecto que es el cambio de la fórmula de movilidad. El cambio de esa fórmula de movilidad va a aplicarse, o sea, que tiene que ver con el tema de aplicar el IPC en T-2, es decir, 2 meses anteriores al mes en que se va a otorgar. Eso se aplica a partir de julio. Es decir, que hasta junio va a estar vigente la ley actual de movilidad, que es la 27609. Pero, ¿qué ocurre? Dice, como está perdiendo mucho con la vieja fórmula, entonces nosotros vamos a empezar a hacer adelantos. ¿En qué mes vamos a hacer adelantos? En el mes de abril, en el mes de mayo y en el mes de junio. ¿Qué adelantos vamos a hacer? Bueno, en el mes de abril vamos a adelantar con el tema del índice de precios al consumidor de febrero, en mayo con el de marzo y en junio con el de abril. Y aparte vamos a hacer un aumento extra, vamos a dar un aumento extraordinario en el mes de abril del 12,5. ¿Y esto por qué dice que son adelantos y por qué dice que sigue vigente la nueva fórmula? Porque para que no haya problemas como se plantearon con las fórmulas anteriores, lo que están haciendo es decir, bueno, en junio vamos a dar el aumento que corresponde digamos, de acuerdo a la fórmula vigente. Pero resulta que si eso da menos que lo que dan estos anticipos que hicimos de costo de vida, entonces lo que vamos a hacer es que se va a incorporar estos anticipos a los aumentos, directamente en el mes de junio. Y si la fórmula vigente da más, se darán las diferencias. Hasta acá uno podría decir que bien. La realidad es que todos sabemos que la fórmula vigente por ahí comienza a dar bien con la recuperación después de junio. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es que ya se han licuado demasiado los saberes jubilatorios, que la idea es sí frenar esa licuación, pero de ningún modo recuperarlos. Claro, porque hay una pérdida real, conversando ahí con otras personalidades del mundo también previsional, me decían esto, hay una pérdida real del orden del 50% del poder adquisitivo de los saberes jubilatorios, en promedio, y ni hablar si empezamos a diferenciar, ¿no?, entre lo que es el régimen especial, por ejemplo, los regímenes especiales, los docentes universitarios, por ejemplo, que no van a percibir la misma fórmula o los bonos, por ejemplo, es otro de los ítems pendientes. Los bonos quedan afuera de la actualización, ¿no? Bueno,
Acá está la verdad de la falta de información y de certeza para la gente, ¿no es cierto? Ayer sale, bueno, fue tema toda esta semana con la publicación del decreto, los aumentos, etcétera. El tema es que el bono que había sido publicado todavía no fue corregido y el bono de 70.000 pesos tiene un tope en la suma de 204.445. Entonces, mientras no corrijan eso, no podemos decir que para los haberes mínimos el aumento va a ser del 27,35, que sería lo que da. Porque si no se corrige el tema de el tope para la percepción del bono, nos vamos a quedar en 204.000, si no me equivoco. Sí, 204.445. Claro, bueno, Entonces, son valores aproximados. O sea, la mínima quedaría en ese valor que decís, María del Carmen. bueno, hay que ver. Están diciendo, digamos, están diciendo que van a corregir el tope del bono, ¿sí? O sea, lo que pasa es que acá hay un punto que ya hace muchísimos meses, ya unos años, que se viene trabajando con el tema de los refuerzos al haber mínimo, que no es al haber mínimo, es al beneficiario o beneficiaria que cobra solo una prestación mínima, porque tengamos en cuenta que para la percepción del bono se suman, digamos, todas las prestaciones que cobra esa persona. O sea, los refuerzos son por beneficiario y no por beneficio. Entonces esto está trayendo una cantidad de distorsiones muy importante. Y lo que digo es, en este caso, realmente hay muchos beneficiarios y beneficiarias que cobran el bono, no aclararon, no corregir en simultáneo para dar certeza sobre lo que van a cobrar en unos pocos días, no parece muy prolijo. Ahí vos tenés más o menos la cantidad de regímenes, el régimen, la mínima, los regímenes especiales que decíamos, que son los que son los que reclaman justicia, porque dice, se suma un aumento mínimo con la mínima, pero no nos afecta lo de los regímenes especiales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regímenes especiales y cuántos hay? No, los regímenes especiales, o sea, acá en Argentina hay muchísimos sistemas, porque no te olvides que también están los sistemas provinciales, las cajas profesionales, etcétera. Pero, digamos, la gran mayoría de jubilados, de jubilados está dentro de lo que es el SIPA, y dentro de lo que es el SIPA, que es el Sistema Nacional, su gran mayoría están en haber mínimo. Dentro de lo que son los regímenes especiales, tenemos varios, los más numerosos seguramente son el de los docentes, vos nombraste el de los docentes universitarios, etcétera. Y claro, acá el problema, o sea, toda esta distorsión con respecto a los reclamos también, tiene que ver con la situación tremenda que se vive con respecto al tema de la inflación. Porque pareciera que lo que en una economía normal pensar en aumentos trimestrales es más que razonable, cuando tenemos valores que superan el 20% de inflación, es imposible pensar en aumentos trimestrales. Ese me parece que es el punto central. O sea, vos lo podrías evaluar como positivo, mejor que el anterior, la nueva fórmula, no suficiente, va por el camino, pero Mira, falta ajustar. a ver, uno siempre trata de marcar las cosas positivas y las que no se están corrigiendo. Dentro de lo positivo es que el sistema, digamos, estaba licuándose absolutamente los beneficios previsionales, y por lo menos frenan, digamos, esa licuación, ¿no es cierto? Dentro de lo suficiente, no, claramente no es suficiente. O sea, nosotros tenemos que pensar que cada modificación en la ley de movilidad representó una quita para los haberes jubilatorios. O sea, esto es así, está, digamos, se puede probar. Hubo una quita cuando, digamos, cuando se cambió la ley de movilidad en el gobierno de Macri,
después cuando se cambió la ley a la actual, producto de la emergencia, también hubo una quita importante que debería haberse restituido porque la movilidad había sido simplemente suspendida, no derogada. Y después tenemos por primera vez, una fórmula que no funciona correctamente. En general, las fórmulas de movilidad durante su vigencia no se ha podido demostrar, digamos, que no acompañaran más o menos bien el costo de vida y el tema de la evolución de los salarios. Salvo esta fórmula, a partir del año 2022 y en el 2023 y actualmente en el 2024. Pero obviamente que esto es producto de una situación económica que está como, para poner algún término, desbordada, ¿no? Para finalizar, María del Carmen, ¿se va rumbo, por el perfil de este gobierno, al viejo sistema de administración privada con las jubilaciones y pensiones? Esperemos que no, porque la verdad es que el sistema todavía tiene una gran cantidad de personas que han sido, digamos, víctimas de ese sistema, que cobran haberes muy por debajo del mínimo, que si no recurren a la justicia ni siquiera les pagan los haberes mínimos. Las rentas vitalicias acá no han funcionado o han funcionado muy mal. Entonces, esperemos que esas experiencias se recuperen. Creo que es un momento para debatir a fondo qué es lo que se puede hacer, o sea, un proyecto de reforma previsional donde de alguna manera se redimensionen cuáles son las necesidades actuales de la población. Entendemos que hay algunas, entendemos, por mi parte, entiendo que hay algunas cuestiones que se cubren en exceso, muy pocas, obviamente, pero que podrían replantearse. Por ejemplo, y algunas María del Carmen. ¿Cómo? Por ejemplo. El tema de las pensiones. Ajá. El tema de las pensiones, digamos, tienen una incidencia. Obviamente no estoy pensando en la pensión de una viuda, un viudo, conviviente, lo que fuese, de 60 y pico de años, ¿no? Sino en lo que son las pensiones en la gente más joven. Eso no se adapta a lo que es los actuales esquemas de la sociedad. Los vínculos familiares, y me parece que también, bueno, o sea, otras que están, o sea, como decía, algunas en exceso, algunas en defecto, ¿no? O sea, no sé, la mayoría de los chicos de 18 años no son autosuficientes, es decir, es increíble que dejen de cobrar la pensión, ¿no? Así que ese me parece que son algunas de las cosas que habría que ver. También el hecho de que las personas puedan puedan jubilarse y cobrar íntegramente la jubilación. O sea, pero como contrapartida de eso, o sea, porque uno dice, bueno, pero por lo menos ya que cobran 3 pesos, que puedan trabajar. Claro. Sí, totalmente. Digo, por ahí lo bueno sería ponerse a pensar esto seriamente. Es decir, bueno, si lo que vamos a sustituir es el salario, hay que sustituirlo realmente. Y a mí me parece que esa sustitución no importa si se corresponde con una, digamos, una persona que ha podido hacer sus aportes a la que no. Pero tengo en claro que el que pudo hacer sus aportes hay que respetarle los derechos. O sea, no comparto en nada esta situación de achatamiento que se está planteando en la actualidad. María del Carmen Basteiro, abogada previsional, muchísimas gracias por el contacto. No hay por qué. Un abrazo, hasta luego. Bueno, lo que hay que saber sobre la nueva fórmula, ¿no? El aumento de los jubilados, cómo se da, la parte positiva y la parte que falta todavía. Hay un debate que tiene que darse de reformulación del sistema previsional, que ya es un viejo tema pendiente que se adeuda. Mientras tanto, se sigue perdiendo, se ha perdido este poder adquisitivo licuado de los jubilados y pensionados en todo este tiempo y sobre todo en estos meses, a partir de hasta junio van a seguir perdiendo poder adquisitivo. A partir de julio empieza a recomponerse, como explicaba recién la abogada previsionalista, con esta fórmula nueva que por DNU impulsa el gobierno nacional.
Vamos a la pausa. Superviel te acompaña a vos y a tu pyme con la posibilidad de extenderte un préstamo de 10 millones de pesos para que puedas expandirte, pero todos los detalles los encontrás en superviel.com.ar.